a todos los presentes. Nuevamente les damos la bienvenida a este ciclo de conferencias que hemos denominado Historia Providencial de Bolivia. En esta oportunidad tenemos la presencia de la licenciada Sara Mary Huanca. Ella es maestra normalista especializada en educación musical, profesora en Biblia y Teología, graduada del Seminario Teológico Hebrón, especialización en educación musical del Instituto Interamericano de Educación Musical, Universidad de Chile y la OEA. También licenciada en Ciencias de la Educación y diplomada en Docencia Universitaria por Principios de la Universidad Evangélica Boliviana. Experta en tutoría y asesoría de tesis de investigación de la Universidad Mayor Real y Pontificia de San Francisco Javier de Chuquisaca. También tiene un diplomado internacional en formación docente, supervisión y dirección de instituciones superiores y diplomado internacional en desarrollo curricular, capacitación y planificación del Centro Internacional de Capacitación Golda Meir, Monte Carmel, Israel. También es doctor en Ciencias de la Educación de la Universidad Mayor Real y Pontificia de San Francisco Javier de Chuquisaca. Docente y directora de la carrera de música de la Universidad Evangélica Boliviana. También ha sido directora de los colegios La Esperanza, Buenas Nuevas, Príncipe de Paz, entre otros. También ha sido maestra y directora de muchos programas musicales. Es larga su trayectoria de la profesora Sara Huanca. En esta oportunidad queremos darle la bienvenida, como dije al principio, y bueno, esperar realmente que usted nos pueda seguir impartiendo todo ese conocimiento que ella tiene para que nosotros podamos en algún momento tomarlo. Ahora sí se te escucha, Sarita. Perfecto, ya, ahora sí. Muy buenas noches, distinguido público en general. Continuando con este ciclo de conferencias de la historia providencial de Bolivia, organizado por la Fundación Action Center Bolivia, a los cuales yo felicito en gran manera, ¿ya? Y quiero aportar mi granito de arena como para que usted y usted también pueda conocer un poquito más de cerca el desarrollo de nuestra historia de la música en Bolivia. Que Dios también estuvo presente. Todo con el objetivo de que usted pueda ser parte del equipo de hombres y mujeres valientes que estén dispuestos a reescribir la historia de nuestra amada Bolivia en el campo de la música, ¿sí? Haciendo una evaluación de la música en general, sobre todo haciendo énfasis en la educación musical en nuestra amada Bolivia. De forma general, creo que nuestra educación musical en Bolivia no está muy fortalecida. Esa es una de las razones por las que en esta noche me encantaría con cada uno de ustedes volver a analizar un poquito con el objetivo de enriquecer su formación de lo que usted tiene sobre la música, volver juntamente con usted al origen, ¿ya? Y generalmente el origen de la música, en todo el tiempo que he estado dando esta cátedra en la carrera de música de la Universidad Evangélica Boliviana, ¿ya? Partíamos de dos enfoques para poder entender lo que realmente es la música. El enfoque secular, que está basado en base a leyendas mitológicas relacionadas con la música, ¿sí? Y también el enfoque desde el punto de vista bíblico. Inicialmente, vamos a ver cómo es que la mitología encontró un amplio campo en el campo de la música, casi en todas las civilizaciones. Por ejemplo,
Vamos a tocar algunos pueblos nada más para que usted tenga una idea, ¿ya? Cómo es que la música estaba presente con los egipcios. Estos señores consideraban a la música como una expresión sagrada. Los músicos, sacerdotes, que ministraban en sus diferentes templos a través del canto y la danza. Sus dioses ya, eran Isis, Osiris, dentro de los muchos que tenían, ¿no? Y se dice que eran considerados, ¿ya? Todos aquellos que practicaban la música como una clase muy especial dentro de los egipcios. La música estaba presente no solamente en las fiestas religiosas, sino también en las fiestas generales de todo el pueblo. En sí que su cultura, su música dentro de los egipcios ya tenía un carácter elevado. Aún se dice que el órgano musical que ahora lo conocemos también a pesar de tantos años, nació en esta cultura, ¿ya? Dentro de los egipcios. Pero a ver, vamos a ver un poquito, ¿qué pensaban los griegos con relación al origen de la música? Estos señores muy inteligentes, no se olviden, Atenas era la cuna de los filósofos. Para ellos la música era bien importante, ¿ya? Los griegos eran eminentemente politeístas, tenían dioses de todo y para todo. Y también tenían, pues, dioses de la música. La principal era Euterpe, tenía otros semidioses tales como Orfeón. Y dentro de la mitología griega se cree que Orfeón, ¿ya?, era el dios del canto. Y si nos vamos un poquito a esos libros de la Odisea y toda esa mitología que ellos usaban, con el canto de Orfeón se decía que se calmaban las aguas y todo eso, ¿no? Y los vientos y las tormentas, bueno, Orfeón era el semidios de aquello. Algo que hay que destacar es que en Grecia la enseñanza de la música tenía una enorme importancia dentro de la educación. Ellos sí sabían el valor de la educación musical. Por ejemplo, los grandes filósofos, Aristóteles, Platón, enaltecieron el valor de la música como elemento formativo del gusto y la sensibilidad del alma. La música tenía un lugar importante en la vida pública y privada. Fue indispensable para formar el carácter y el sentimiento nacional de los griegos. Con decirles que dentro de los estudios, la música era una de las asignaturas principales que ellos sí o sí exigían a sus estudiantes. El instrumento nacional de la antigua Grecia fue la cítara. Tenían variedad de tonos. Nosotros acá conocemos tonos mayores, tonos menores, nada más, ¿no es cierto? Una canción más alegre, las de tonos mayores, más alegres, las de tonos menores, un poco más tristes, pero pues estos griegos tenían tonos mínimo 6 variedades de tonos, entre ellos el dórico, el frigio, el lidio, etcétera, ¿no? Y a sus estudiantes exigían cantar no solamente do, re, mi, fa, sol, la, si, do, nada, ahí facilito. Ellos exigían 2 tonalidades, vale decir, de do a do y del agudo al más agudo, es decir, cultivaban bien la voz también de ellos, pero hay que resaltar que dentro de los griegos, ellos no solamente se preocuparon por cantar y bailar nada más, no, los griegos se destacaron porque ellos dieron los primeros pasos hacia la notación musical. Es gracias a ellos que se ha ido así, de forma gradual,
ya se ha ido conociendo la notación. Ellos, en base a un himno dedicado a San Juan el Bautista, pudieron detectar en sus primeras sílabas cómo es que iba de forma ascendente. El utken, laxi, re, sonari, tigris, mira, gestorum, famulitorum, solve, coliuti, laberatum. Y así, ellos escribieron, nos ayudaron a la humanidad a tener una nomenclatura musical. Pero otro de los pueblos antiguos, que es bueno también que sepamos, ¿qué han hecho? ¿Qué pensaban los chinos? Los chinos son bien inteligentes, son antiguos, ¿no? La cultura, un pueblo antiguo. Pero ¿qué pensaban los chinos? Los chinos también consideraban algo muy importante también la música, al extremo de que el origen de la música estaba basada en una leyenda. Según esa leyenda de sus antepasados, ¿ya? Lo cual fue transmitido de generación en generación, es que ellos enseñaban a su gente que la música fue traída del cielo por un pájaro llamado Yun Yang, ¿no? Pero ellos no tenían que discutir. Si los antepasados decían que ese era el origen de la música, ellos aceptaban y bueno, no jamás, bueno, para ellos más, por tradición y dentro de su cultura, lo que creían sus antepasados tenía valor, ¿no? Pero también se dice que el gran filósofo chino, Confucio, junto con sus discípulos, cultivó bastante la música, especialmente en sus ceremonias. Dentro de la música, los chinos también consideraban de alto valor educativo, ¿sí? La música. Pero ¿y qué decir de los africanos? ¿Sabes? ¿Qué pensaban los africanos? Porque vamos a hacer así un repaso general y vamos a aterrizar respecto a lo que es nuestra música. Pero ahorita estamos viendo acerca de qué es lo que creían estos pueblos antiguos ya sobre el origen de la música. Y estamos viendo que ellos más tenían su base en cuentos, leyendas, mitologías. Pero adicional a eso, hemos visto que los egipcios, hemos visto que los griegos, ¿sí? Han tenido un desarrollo musical altamente formativo, sí. Pero, ¿y qué decimos de los africanos? Los africanos se caracterizaban porque cultivaban la música cantada y danzada, pero sobre todo el ritmo era lo más importante para ellos, no tanto la melodía ni la armonía. Que haya ritmo en sus canciones, en sus danzas, ya, generalmente ellos, podemos decir que improvisaban, ¿no? Y el baile para los africanos era un medio de expresión muy importante, pero casi instintiva, ¿ya? Entonces, de forma general, eso decimos de los africanos. Pero miren cómo influye también acerca de las concepciones que uno tiene sobre la música. Por ejemplo, la música en Caldea, otro de los pueblos antiguos, era considerada como un complemento de la hechicería. Y así también pasaba con otros pueblos, pero el pueblo de Asiria, los caldeos, todos ellos no tenían casi una música propia, o no, ni era considerada parte de la formación de su pueblo. Si decimos que ellos lo consideraban a la música como un complemento de la hechicería, ya podemos darnos cuenta de que estos pueblos, por el espíritu cruel y bárbaro, no se concentraron ni en sus instrumentos, menos en el desarrollo de su cultura musical. Cuando se busca algunos vestigios de instrumentos que dejaron los caldeos o los asirios, no se encuentra nada.
solamente quedan vestigios de instrumentos o de guerra, nada más. Y así podemos ir nombrando poco a poco, o en resumen, las características de los pueblos antiguos. ¿Ya? Ese enfoque está más basado en cuentos, en leyendas, pero el hombre así lo consideraba en ese su tiempo y así creían y esa era la manifestación de ellos. Pero, ¿qué del origen de la música desde el punto de vista bíblico? Que eso también es bien importante acerca del origen. Génesis, el primer libro de la Biblia, describe en el capítulo 1 la creación de los cielos y la tierra y empieza y se dice que el cielo, la tierra, todo estaba desordenado y a partir del 2 va Dios cada día durante 7 días, 6 días podemos decir, porque el séptimo descansó, ¿no? Ha ido a la voz de su poderosa voz, ha ido formando. Primer día, los cielos y la tierra, y si nos vamos a nuestras Biblias, vamos a ver que hasta el verso 25 del capítulo 1, ya estaba todo ordenado, ya estaban los sonidos en la naturaleza, ¿sí? Y llega el quinto día y ya estaban los animales, las bestias del campo, estaban el correr de los ríos, todo eso. Pero ya llegando a Génesis, el verso 31 describe recién la creación del hombre y la mujer. Vale decir que el sonido estaba presente y ya aún antes que sea formado, creado el hombre y la mujer. En el verso 31, que es el último versículo del capítulo 1, se describe cómo es que Dios, ¿no?, da todas las directrices, diciendo los privilegios, las responsabilidades y todo con relación a la creación, ¿sí? Y resulta que cuando nosotros vemos al hombre, a la mujer allá en el Edén, ¿sí?, vemos a ese hombre, a esa mujer con la capacidad de no solamente escuchar esos sonidos de la naturaleza donde él vivía, ¿sí?, sino también estos primeros padres eran bien inteligentes, al extremo de que si nosotros agarramos ahí nuestra Biblia, vamos a ver cómo Adán, ya, por mandato de Dios, pone nombre a todos los animales, ¿no? ¿Sí? Pero ¿qué en cuanto a la música? Dios le da la capacidad, así le ha creado, así hemos sido creados nosotros también, ¿no? Con la capacidad de percibir los sonidos, con la capacidad de imitar los sonidos, ¿sí? Y no solamente percibir, ¿ya?, imitar, sino también ordenar estos sonidos. De tal manera que si nosotros analizamos, y muchos de nosotros se acuerdan, ya hace años, texto favorito de educación musical, ¿cuál era? Editorial Bruni, ¿se acuerdan? ¿Y qué decían? ¿Qué encontrábamos? ¿Qué nos han enseñado en nuestras escuelas? ¿Ves? Dice que la música es el arte de combinar los sonidos de manera agradable al oído, ¿sí? Y nosotros en este capítulo 1 vemos de que Dios ahí nos da las directrices acerca de la creación de todo lo que existe, el cielo, tierra, el mar y todo eso. Y también vemos cómo Dios mismo nos da a los hombres, a los seres humanos, la capacidad de deleitarnos con los sonidos
del lugar a donde vivimos, somos capaces no solamente de percibir esos sonidos, somos capaces de ordenar esos sonidos y como un resultado de esa influencia de esos sonidos del lugar a donde vivimos, nace la música, nace este lenguaje tan lindo, ¿sí? Pero en todo lo que estamos nosotros viendo, decimos, ¿dónde están estos sonidos en la naturaleza? ¿Escuchamos o no escuchamos? ¿Será que realmente la música tiene un origen divino? Sí, tiene un origen divino. Si nosotros analizamos un poquito acerca de los sonidos de la naturaleza, está ahí el silbido del viento, está el correr de los ríos, el movimiento de los árboles, el canto de las aves. En nuestro entorno, a donde vivimos, está presente el sonido. Y también, por la gracia del Señor, ahí está el hombre, ahí está la mujer, con la capacidad de hacer de su entorno que un centro de creación, de canto, de danza con la música y así endulzar su vida, porque a la final, a ver, ¿cuál es el objetivo? Pues, ¿cuál es el objetivo de la educación musical? Y nosotros encontramos ahí en estos libros de Kurt Weill, por ejemplo, él dice que la música tiene por objetivo contribuir a la formación de valores éticos y estéticos. ¿Para qué? ¿Para qué tiene que estar presente la música en las diferentes edades, etapas, todo eso de la vida del ser humano? Para embellecer la vida. Pero ya hemos visto que muchos pueblos no lo han considerado como un arte, sino como complemento de pizzería, como otras cosas, ¿no? Pero sigamos a ver un poquito más. Antes de ir a describir un poquito más acerca, porque la música es tan amplia, ¿ya? Vamos a ver un poquito acerca de cuál fue el desarrollo musical en Israel, siendo que estamos considerando el origen de la música desde el punto de vista bíblico. Israel, pueblo de Dios. Sí, sí. Entonces, ¿qué piensan? ¿Cómo era considerado la música en Israel? Y dice que ahí, si usted me acompaña con la lectura, dice que la Biblia, el libro sagrado de los judíos, es la principal fuente de información político, social, religioso. Hay alusiones a la música ya en tiempos antediluvianos, como el cántico del Mar Rojo, el derrumbamiento de los muros de Jericó y mucho más. Solamente son unos ejemplos, dos ejemplos nada más ahí. En Israel, la música jugaba un papel importante en la vida de los judíos. Cooper, un escritor judío, hace el siguiente comentario. Si bien las escrituras no fueron escritas para describir las prácticas judías, sino la vida y la adoración del pueblo hebreo mientras se encontraba a Jehová y su propósito para llegar a ellos como nación. Pero la música es parte de esta vida de adoración y se encuentra una suficiente descripción de cada periodo de la historia del pueblo judío, y eso podemos verlo ahí en el Antiguo Testamento. Pero encontramos que su máximo esplendor dentro del desarrollo de la música en Israel alcanza en tiempos de David y de Salomón. La música encuentra una dimensión alta, especialmente en el campo de la adoración. En 2 Samuel 6, ¿ya?, nos describe cómo Asaf es nombrado por primera vez como director de coro y orquesta, ya en esos tiempos. Y también podemos leer en esta cita bíblica cómo 280 levitas son dedicados exclusivamente a la adoración de Jehová a través de la música.
al igual que encontramos en Primera Crónica, 15:27, 16:5. Crónicas para nuestros amigos que tal vez no han estado o no conocen la Biblia. Crónicas, Primera Samuel, Segunda Samuel y otros libros más son libros históricos. Están ahí en la Biblia. ¿Ya? El libro de los Salmos ya es un testimonio de cuán espléndidos y completos llegaron a ser sus cultos. Con la división del reino después de la muerte de Salomón, ya la música de adoración a su Dios fue entrando en decadencia. ¿Por qué? Por la influencia del paganismo. ¿De parte de quién? De los vecinos, de los pueblos donde ellos vivían. Vale decir, cuanto más estaban en comunión con Dios, tanto más elevada era su producción musical en la adoración. ¿Sí? Es tan importante que, a ver, acerca de su relación de usted como persona, cuando esté en paz, cuando esté en armonía, usted va a querer cantar canciones de paz, de amor y de todo, pero cuando está andando mal, ¿ya? O cuando está tal vez enojado, rebelde, la música es un lenguaje a través del cual usted puede expresar sus sentimientos. Y ahorita estamos haciendo un poco de énfasis aquí para establecer las bases acerca de lo que es el origen de la música, y justamente para llevarle a pensar cómo es que nosotros como seres humanos somos capaces de producir música. ¿Por qué? Porque tenemos los sonidos que tenían esas culturas antiguas. Tenemos nuestros propios sonidos de nuestro entorno a donde nosotros vivimos, ¿sí? Ahora, continuando con la disertación, vamos a ver, a la final, ¿qué es la música? ¿Qué es la música, no? No sabemos, es algo imposible de definirse. Todos amamos, todos apreciamos, todos tenemos nuestra música preferida, ¿sí o no? Pero, ¿qué es la música? La conocemos cuando lo oímos. Nuestro ser físico, mental, emocional y espiritual es afectado por ella, pero no sabemos definirla. El pensamiento y el lenguaje son limitados para dar una definición adecuada de la música. Spalding, en su libro La música, un arte y lenguaje, dice que la gloria de la música, así como la del amor, la electricidad y otras fuerzas elementales, consisten en que no pueden ser definidas. Aunque la música es un medio por el cual el hombre da expresión a sus emociones, pero aún así no puede definir sus partes o elementos, tales como el ritmo, la melodía, la armonía. ¿Pueden estudiarse? Sí, pueden estudiarse. ¿Ya? Sus características, se puede describir incluso la influencia sobre las personas. En otras palabras, aunque no podemos decir lo que es la música, podemos describir sus efectos. Hay muchas hermosas y valiosas expresiones de grandes hombres respecto a la naturaleza de la música. Y he escogido algunos para compartirles en esta noche. Por ejemplo, Sport, él dice que la música es la consagración del sonido. Von Weber, él dice, no, la música es el amor mismo. Schumann, famoso pianista de la época romántica de la historia de la música, ¿sí? Dice que la música es el efluvio de una mente hermosa. Cool. Él afirma que la música es la medicina del corazón quebrantado. Y realmente
a través de las diferentes producciones podemos ver que sí, la música es la medicina del corazón quebrantado, ¿no es cierto? Jean-Paul Jean-Paul Sartre, un famoso filósofo francés, decía que la música es la poesía del sonido. La música, según Martín Lutero, es uno de los más grandes y deleitables dones de Dios. Para Martín Lutero, en otras palabras, la música era lo más. Y si nos vamos un poquito a la época de la Reforma, revisando ahí la historia, características de la Reforma, algo que me llamó la atención es en esta época que estaba la época de la Reforma, ¿sí? Había tanta tensión al extremo de que no podían cantar. Por ejemplo, ese himno compuesto por Martín Lutero, Castillo Fuerte, un mensaje cantado que causó, ayudó a la revolución, podemos decir, ¿no? Espiritual de esa época. Y los reyes habían prohibido cantar eso, pero se dice que en la mañana, en los campos, si bien lo cantaban, se podía escuchar el silbido de ese himno. Y de solamente escuchar el silbido de Castillo Fuerte, esta gente se animaba, cobraba fuerza, decisión para apoyar todo ese movimiento religioso que estaba haciendo, llevando adelante Martín Lutero. A ver, otra pequeña expresión de Joseph Laporta. Dice que la música es el arte que ofrece el 46% de captación de la mente humana. Y usted, papá, mamá, ¿lo ha experimentado? Nosotros los profesores, es más fácil cantadito, a veces decimos, ¿no? Y una de las razones por las que los niños, ya estamos pensando en estos niños de primaria, ¿no? La tabla prefieren aprender cantando y así se les queda más. Uno por uno, 10 por 10, ¿no es cierto? Y dice que la música ayuda, ¿sí? Cantado es mejor. Pero no solamente eso, sino que la música moviliza nuestro subconsciente como nuestro cuerpo. Es un medio de expresión y comunicación. ¡Wow! ¿Usted ha tenido la experiencia de estar fuera de Bolivia? ¿Y qué es lo que nos... Quiero volver a mi Bolivia. Cuando escuchamos fuera de nuestro país, nuestra... viva mi patria Bolivia, o viva Santa Cruz, ¿no? O no, canciones típicas de nuestra Bolivia. Nos hace revivir el alma. Es bien importante, pero resulta que, ¿cómo definimos la música? Hay expresiones bonitas y de todo, y entre todos los conceptos, quiero quedarme con este concepto, que dice que la música es una secuencia de sonidos ordenados, los cuales forman una melodía, combinados con otros sonidos. Producen una armonía y van progresando según el patrón definido llamado ritmo. Una pequeña pregunta, un pequeño examen para los que están escuchando. En base a este concepto de música, ¿qué aprendemos? Que el lenguaje musical tiene como base 3 elementos básicos, que son la melodía. ¿Qué es la melodía? La melodía es la base de la canción. A ver, pensemos en los pollitos, ¿no? Do, re, mi, fa, sol, sol. Sonido, sonido. ¿Sí? ¿Y qué más tiene? Resulta que está presente el sonido, está presente la armonía. ¿Qué es la armonía? Es la unión de dos o más sonidos que se cantan, que se tocan al mismo tiempo. ¿Sí? Entonces, ya, no hemos escuchado
los pollitos dicen con una armonía de 4 voces, ¿no? Pero sí, por ejemplo, a ver, otra canción, pensamos en nuestro himno nacional, qué lindo es escuchar, qué lindo es enseñar a 4 voces, wow, ahí hay más riqueza, armonía, hay más riqueza musical, ¿no es cierto? Pero, ¿quién es el que define? Si este es un himno, este es una canción, este es un bailecito, ¿qué? El ritmo. Así que la melodía, la armonía y el ritmo son los 3 elementos básicos de la música. ¿Por qué les estoy haciendo repasar esto? Porque, wow, usted tiene todas estas herramientas a su disposición. Y después que vamos viendo un poquito más acerca de la historia del origen de la música, con ustedes, Dios mediante, la próxima semana quiero entrar de lleno a lo que es nuestra música, la riqueza histórica de la música en Bolivia y de cómo es que Dios ha estado ahí y cuántas veces ya nuestra cultura nos ha ayudado a refrescar toda la riqueza que tenemos en los diferentes lugares a donde vivimos, ¿sí? Y los bolivianos somos tan bendecidos, ¿sí? Porque resulta que tenemos el privilegio incluso de hablar acerca de la música, desde tomando en cuenta las zonas geográficas que el Señor nos ha dado, ¿sí? Por ejemplo, las zonas geográficas del oriente boliviano, donde la música, por el paisaje y todo eso, es una música lenta. Después tenemos la música de los valles, después tenemos la música del altiplano, y cada una con sus características. ¿A dónde vive usted? ¿De dónde es o cómo es? Y a donde quiera que usted esté, usted tiene a su disposición estos elementos llamados melodía, armonía, ritmo, a través de los cuales usted puede hacer ya sus pequeñas composiciones de sus cancioncitas, ¿sí? Ahora, aquí, por ejemplo, dice que cada cultura posee su propia música. Las tradiciones clásicas, folclóricas y populares de una región suelen estar muy relacionadas entre sí y son fácilmente reconocibles como parte de un sistema, ¿ya? Y vemos que dentro de la historia de la música, otra vez volviendo ahí, se ha visto que se ha estudiado en diferentes acontecimientos y transformaciones y de acuerdo a los tiempos también, tiempos de paz, tiempos de guerra, tiempos de siembras, tiempos de cosecha, tal como lo vemos nosotros en el Imperio Incásico, ¿sí? Dado que toda cultura conocida ha tenido alguna forma de manifestación musical, la historia de la música abarca a todas las sociedades y épocas, y no se limita como ha venido siendo habitual, no por accidentes, no. Se ha utilizado la expresión dentro de la historia para referirse a hechos destacados en todo el desarrollo de la historia de los pueblos. En su sentido más amplio, la música nace con el ser humano. Ya estaba presente, tal como hemos estado viendo, desde el origen mismo del ser humano y aún antes, ¿recuerdas? Tal como hemos visto desde el enfoque bíblico, el sonido estaba presente ya en el 5.º día, porque el hombre había sido creado el 6.º día. Y cuando hacemos un poquito de reflexión respecto a eso, Dios tiene un propósito, por el cual nos ha dado esos talentos, nos ha dado esas capacidades,
de percibir los sonidos, de imitar esos sonidos, de ordenar esos sonidos. Y así como agarramos un lápiz y un papel y empezamos a escribir poesías que salen del corazón, también podemos hacer uso de los sonidos musicales para expresar nuestros sentimientos de gratitud, nuestros sentimientos de, de amor, sentimientos patrióticos, sentimientos tan lindos, ¿no? Y nosotros podemos ayudar a embellecer la vida de nuestros niños, de nuestros jóvenes, de nuestros mayores también, creando, componiendo cancioncitas que expresan lo que de los momentos lindos que hemos vivido en la familia, en nuestra comunidad, o mensajes, hacer uso de la música para difundir mensajes de ánimo, mensajes de principios y valores éticos. ¡Wow! Hay mucho que decir y de hacer a través del lenguaje de la música. En esta noche yo quiero dejarles con esos pensamientos, con esa, les dejo filosofando acerca de la importancia de la música, y no solamente eso, sino de cómo la música ha estado presente desde el origen mismo del hombre. ¿Sí? Yo les animo para que nos abonemos con la música. La música es nuestro resto de existencia. Está. Y podemos cultivar música, alegre, académica, todo tipo de música. Pero vamos a considerar cuál es el valor de la música que nosotros estamos dando en el desarrollo de la cultura de nuestro país. ¿Cuál es el granito de arena que estamos haciendo a favor de nuestra Bolivia también? ¿No? Si tenemos grandes poesías, ¿por qué no le ponemos un poquito de música? Esas poesías tan lindas que usted tiene, que hablan de amor, que habla de lo que es nuestra Bolivia, de lo que es el lugar a donde vive, o de buenas costumbres, o de principios y valores. Yo les dejo con este desafío, ¿sí? En esta noche. No voy a abarcar más, y yo quiero animarles, invitarles para que el próximo miércoles estemos hablando directamente de lleno respecto a la música de nuestra Bolivia, sabiendo cuál es el origen, cuál ha sido el desarrollo de la música en general. Muchas gracias.